Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de los apasionados fanáticos de las telenovelas turcas, de sus protagonistas carismáticos y por supuesto, de las historias de amor que a veces parecen salidas de sus propias producciones. Vamos a hablar de Can Yaman y de algo que ha resonado con fuerza en los medios de comunicación, en las redes sociales y entre sus miles de seguidores en todo el mundo, su mayor sacrificio por Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Un sacrificio que, según se rumorea intensamente y se ha comentado en diversos círculos, fue bastante significativo, un punto de inflexión que podría haber moldeado tanto su carrera como su vida personal de manera profunda. Así que prepárense para un viaje fascinante por el intrincado mundo del espectáculo, las relaciones humanas en la esfera pública y las decisiones difíciles que en ocasiones, nuestras estrellas favoritas se ven obligadas a tomar, a menudo bajo un escrutinio implacable. Si todavía no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ni un solo vídeo nuevo que publiquemos, y se unan a la conversación, a la discusión y a la celebración de todo lo relacionado con este fascinante universo. Can Yaman y Demet Özdemir, una química que conquistó al mundo. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito arrollador, de talento indiscutible y, como no, de una química en pantalla que trascendió la ficción para consolidarse en la imaginación de millones de espectadores. Su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de innumerables titulares, especulaciones desenfrenadas y, por supuesto, de una profunda admiración. Es imposible olvidar el furor monumental que causaron con la serie Erkencikus. Esta producción no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en todos los continentes. Y una parte, quizás la más significativa, de ese éxito global se debió precisamente a la palpable, la casi eléctrica, conexión que existía entre Can y Demet en la pantalla. Sus personajes, Candivit, el fotógrafo bohemio y encantador, y Sanem, la aspirante a escritora soñadora y apasionada, cautivaron a millones de espectadores con su historia de amor, sus divertidos idas y venidas, sus malentendidos, y esa chispa, esa intensidad que parecía tan genuina, tan real. Y es precisamente esa química incendiaria en pantalla la que alimentó, de manera imparable, los rumores y las esperanzas de que su relación en la vida real fuera tan mágica y cautivadora como la que protagonizaban ante las cámaras. Los rumores que encendieron la chispa de la pasión y la especulación. Durante el rodaje de Erkencikus, la atmósfera en los sets de filmación y en los círculos de la prensa del corazón turca estaba cargada de rumores sobre un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si bien ambos actores, con la cautela que a menudo caracteriza a las figuras públicas en estas circunstancias, mantuvieron una postura discreta en las primeras etapas, las señales eran innegables. Los gestos sutiles, las miradas cómplices que parecían ir más allá de la actuación, las apariciones conjuntas en eventos sociales, e incluso los comentarios enigmáticos de amigos y colegas, alimentaron la especulación de manera exponencial. La conexión que compartían parecía demasiado auténtica para ser solo producto de la actuación. Y luego, de repente, todo cambió. La noticia de su ruptura, o de que su relación sentimental había llegado a su fin, tomó a muchos por sorpresa, dejando un sabor agridulce y un sinfín de preguntas sin respuesta. Lo que quedó claro, o al menos lo que se proyectó públicamente, es que aunque su relación sentimental pudiera haber terminado, el respeto mutuo y el cariño, al menos a nivel profesional y en sus apariciones públicas, siempre parecieron estar presentes. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas historias que se contaban en voz baja? ¿Qué factores, qué presiones o qué decisiones llevaron a que una relación tan prometedora, tan admirada, pareciera desvanecerse ante los ojos del público? El sacrificio inconfesado, ¿qué costó el amor a Can Yaman? Aquí es donde entra la parte más intrigante, la más conmovedora y, para muchos, la más reveladora de esta historia, el supuesto mayor sacrificio de Can Yaman por Demet Özdemir. Las fuentes cercanas a la pareja, los rumores que circularon con insistencia en los medios turcos, y la interpretación de algunos de sus movimientos estratégicos y decisiones vitales, sugieren que Can tuvo que tomar una decisión extremadamente difícil, una que implicaba directamente su carrera profesional y su proyección internacional. Se habla de que con el objetivo de mantener, fortalecer y consolidar su relación con Demet,
Khan habría tomado la decisión consciente de rechazar oportunidades laborales muy importantes, especialmente aquellas que lo hubieran alejado de Turquía por largos periodos de tiempo. Imaginemos por un momento la presión inmensa que deben sentir los actores de renombre en la cúspide de su fama. Constantemente se les presentan ofertas de proyectos ambiciosos, a menudo internacionales, que podrían catapultarlos a una fama aún mayor a nivel global, abrirles puertas en mercados de gran envergadura y consolidar su estatus como estrellas de talla mundial. Can Yaman ya era una estrella consolidada en Turquía, su carisma y su talento lo habían posicionado en un lugar privilegiado. Sin embargo, su atractivo físico, su capacidad actoral y su creciente popularidad lo convertían en un candidato ideal para producciones en Italia, España, Estados Unidos y otros mercados internacionales de gran relevancia. Sin embargo, según estas informaciones, la prioridad de Khan, en un momento crucial de su relación con Demet, habría sido la de priorizar la cercanía y la estabilidad de su vida sentimental. Esto significaba para él estar dispuesto a poner en pausa o incluso desechar por completo esas oportunidades laborales tentadoras si la logística o las demandas de esos proyectos implicaban una separación prolongada de Demet, o si su relación sentimental lo requería de alguna manera. La encrucijada del éxito vs el amor, una decisión paradigmática. Se dice que hubo propuestas concretas, proyectos muy jugosos, que implicaban rodajes prolongados en otros países. Algunas de estas ofertas, según los chismes de la época, provenían de producciones de gran presupuesto en Europa, ya fueran películas o series de televisión de renombre internacional. Proyectos que, sin lugar a dudas, habrían consolidado su estatus de estrella internacional de una manera aún más firme y acelerada. Pero, ¿qué pesa más en la balanza de un artista en ascenso? El éxito profesional desenfrenado, la gloria internacional y el reconocimiento masivo, o la posibilidad de construir y mantener una relación amorosa sólida y duradera. Para Khan en aquel momento la respuesta parecía apuntar claramente hacia lo segundo, o al menos, a darle una prioridad significativa a la relación sentimental. Pensemos en el dilema que esto representa. Por un lado, la carrera de un actor, por muy exitosa que sea, puede ser efímera. Las oportunidades que se presentan hoy, con la fuerza y la urgencia de la coyuntura, pueden no volver a aparecer mañana. Tomar la decisión de rechazar algo tan grande, algo que podría haber cambiado radicalmente el curso de su vida profesional y haberlo catapultado a la élite de Hollywood o del cine europeo por una relación amorosa, demuestra un nivel de compromiso y de priorización emocional que es, cuanto menos, admirable. Es un acto de valentía porque implica renunciar a algo tangible, a algo que representa la cima del éxito profesional, en pos de algo intangible pero igualmente, o quizás más valioso, el amor, la conexión humana y la compañía. Más allá de la distancia física, el costo de la proximidad. Es importante comprender que esta decisión no se trataba simplemente de estar juntos de manera abstracta. Se trataba de la logística concreta, de la compatibilidad de agendas, de las implicaciones reales de vivir vidas separadas por largos periodos de tiempo. Si Demet estaba plenamente inmersa en sus propios proyectos profesionales en Turquía, y Khan recibía ofertas para trabajar en Hollywood o en producciones europeas de gran envergadura que lo mantendrían fuera del país por meses, la distancia física se convierte en un obstáculo formidable y a menudo insuperable para cualquier relación, por muy fuerte que sea el vínculo inicial. El sacrificio en este contexto no es solo una simple renuncia a una oportunidad, sino un esfuerzo activo y consciente por mantener la cercanía, la conexión emocional y la intimidad, incluso a costa de potenciales avances profesionales significativos. Era un acto de defensa de la relación, de protegerla de las amenazas inherentes a las exigencias de carreras tan demandantes y geográficamente dispersas. La verdad detrás de los rumores, entre la realidad y la ficción mediática. Ahora bien, es fundamental recalcar, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, que gran parte de lo que se comenta sobre este supuesto sacrificio se basa en rumores y especulaciones. En el vertiginoso y a menudo opaco mundo del espectáculo, las líneas entre la realidad objetiva y la ficción mediática a menudo se difuminan de manera inextricable. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que provienen de fuentes que a menudo tienen información privilegiada, ya sea del círculo cercano de los artistas o de profesionales de la industria, les otorga un cierto grado de credibilidad que no se puede ignorar fácilmente. Además, la forma en que Can Yaman ha hablado en ocasiones sobre sus relaciones pasadas, o sobre la importancia que le da a encontrar estabilidad emocional y personal en su vida, puede ser interpretada como un indicio sutil pero revelador de sus prioridades y de sus valores fundamentales.
Pensemos también en la asterisco presión mediática implacable. Cuando dos actores tan populares, tan admirados y con un fandom tan extenso como Khan y Demet están juntos, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, escrutinado y diseccionado por la prensa y por sus seguidores. Mantener una relación privada y funcional en medio de esa tormenta mediática, de ese constante escrutinio, es un desafío monumental en sí mismo. Quizás el sacrificio de Khan no fue solo una decisión interna y puramente emocional, sino también una estrategia calculada para proteger su relación del ojo público, para evitar que las demandas y las expectativas de su carrera afectaran negativamente a Demet, o para preservar la intimidad de su vínculo en un mundo que constantemente intenta invadirla. Asterisco etapa vital y prioridades, la búsqueda de un equilibrio. Otro aspecto a considerar es la edad y la etapa de vida en la que se encontraban. Cuando se conocieron y comenzaron su relación, ambos eran jóvenes, estaban en la cúspide de su fama incipiente, y la energía y la ambición profesional eran factores dominantes. Sin embargo, también es una etapa en la que la búsqueda de conexiones más profundas y significativas, la necesidad de un apoyo emocional y la construcción de un futuro a largo plazo comienzan a cobrar una importancia creciente. Es posible que en ese momento de sus vidas, Khan Yaman sintiera que la estabilidad y la felicidad en su vida personal eran tan importantes, si no más, que la expansión desenfrenada de su carrera a nivel global. El reconocimiento internacional es seductor, pero la calidez de un hogar, la complicidad de una pareja y la paz interior que aporta una relación estable pueden ser recompensas aún mayores. Asterisco una mirada humana a las estrellas, reflexiones para el público. ¿Qué significa todo esto para nosotros, como espectadores y admiradores de estas figuras públicas? Nos ofrece una visión mucho más humana y completa de estas personas que admiramos en la pantalla. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos que interpretan con tanta maestría, hay seres humanos con sentimientos complejos, con prioridades cambiantes, con dilemas y con decisiones difíciles que tomar. Nos muestra que a pesar del brillo deslumbrante, del glamour y del éxito aparente, también enfrentan desafíos, sacrificios y renuncias que a menudo pasan desapercibidos para el gran público. Y en este caso particular, el supuesto sacrificio de Khan Yaman por Demet Özdemir, si se confirma en su totalidad, pintaría un retrato fascinante de un hombre capaz de priorizar el amor, la conexión humana y la estabilidad emocional por encima de la gloria individual y el éxito profesional desenfrenado. Es cierto que la eventual ruptura de su relación, si es que podemos llamarla así, dejó muchas preguntas en el aire y generó cierta decepción entre sus seguidores. Sin embargo, la historia de un sacrificio, de una renuncia voluntaria a oportunidades extraordinarias por el bien de una relación, añade una capa de complejidad, de profundidad y de un cierto romanticismo a su vínculo, incluso si éste no prosperó a largo plazo. Nos invita a reflexionar profundamente sobre qué estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar por amor. ¿Hasta dónde llegaríamos para mantener viva una conexión especial que consideramos valiosa? Asterisco el legado de una decisión, una historia que invita a la reflexión. Este tipo de historias, aunque envueltas en el misterio, la especulación y la fascinación del easy, nos demuestran que el mundo del espectáculo no es solo sobre fama, fortuna y alfombras rojas. Es también sobre las complejas dinámicas humanas, sobre las elecciones difíciles que toman las personas cuando se enfrentan a caminos divergentes y a prioridades contrapuestas. El sacrificio de Khan por Demet, si bien no conocemos todos los detalles íntimos y las motivaciones exactas, se presenta como un testimonio de la profundidad de sus sentimientos en aquel momento, o al menos de la importancia que le daba a su relación y a la estabilidad que ésta representaba en su vida. Es una narrativa que resuena porque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias prioridades y las decisiones significativas que hemos tomado o que podríamos llegar a tomar en el futuro. En resumen, hemos explorado el supuesto mayor sacrificio de Khan Yaman por Demet Özdemir, un acto que estaría intrínsecamente ligado a la renuncia a importantes oportunidades profesionales en el extranjero para priorizar y mantener su relación sentimental. Si bien los detalles exactos de esta decisión y su alcance completo siguen siendo esquivos y son objeto de debate, la persistencia de estos rumores, y las interpretaciones de sus acciones y declaraciones, sugieren un acto de priorización emocional y de sacrificio personal verdaderamente significativo. Esta historia nos ilustra la complejidad inherente a las relaciones en el mundo del espectáculo y nos invita a una profunda reflexión sobre las decisiones difíciles que a veces deben tomarse por amor y por la búsqueda de un equilibrio vital. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante, y a veces enigmático, mundo de las celebridades y sus vidas personales.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan realmente hizo este sacrificio tan grande por Demet? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar, enfrentando un dilema similar entre la ambición profesional y la conexión personal? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa enriquece enormemente nuestra comunidad y abre puertas a nuevas perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, emocionante o les ha dado algo valioso en que pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar este tema, para que también puedan unirse a esta conversación tan enriquecedora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden nada de lo que tenemos preparado para ustedes, y de formar parte de esta comunidad cada vez más grande. Gracias por ver, por su atención y por su apoyo constante, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.